iniciar o no con la cuasimentada de madre, la putiza que le arrimó, perdón por la expresión, pero ya va a ver usted que sí fue una madriza, que le arrimó Gerardo Fernández Noroña en la Cámara de Diputados al secretario de Hacienda y Crédito Público. Ayer compareció el secretario de Hacienda y Crédito Público, pero me dijo: no, Vicente, es que la gente va a pensar que somos pro Noroña o que somos apapachadores de Noroña. Y tiene razón. Yo aquí le presento a Noroña porque, señoras y señores, es el que tiene los huevos y los pantalones de decirle las cosas al pan pan y al vino vino. Habla al chile serrano. Bueno, primero, José Antonio González Anaya, el secretario de Hacienda y Crédito Público, que sale a decir cualquier barbaridad. Después vamos a escuchar a Enrique Ochoa Reza, el expresidente nacional del PRI, ahora diputado del PRI, que sale a apapachar al secretario de Hacienda y Crédito Público y también a apapachar a Lord Peña. Y después la madriza que puso Gerardo Fernández Noroña. Esto ocurrió ayer en la Cámara de Diputados. Diputado Porfirio Muñoz Ledo, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Saludo a las y los integrantes de la mesa directiva, a los coordinadores parlamentarios y a las diputadas y a los diputados aquí presentes. Antes que nada, felicito a las y los miembros de esta 64ª legislatura de la Cámara de Diputados por la responsabilidad que asumieron hace unas semanas de legislar a favor de México. Agradezco la convocatoria que, en términos de lo dispuesto en la Constitución y de la ley, me ha formulado esta soberanía para comparecer como parte del análisis del 6º informe de gobierno del titular del Poder Ejecutivo Federal, el licenciado Enrique Peña Nieto. Celebro la importancia que cobra este acto al situarnos en un periodo de transición donde ha prevalecido el diálogo y que hoy, en un ejercicio republicano de rendición de cuentas, nos permite revisar el estado en el que se encuentra la economía mexicana. En este sentido, al igual que lo hice en el Senado de la República, quisiera regresarme a un momento que ocurrió hace 18 años en este mismo recinto legislativo, cuando nuestro país tuvo por primera vez en la historia una alternancia partidista en el Ejecutivo Federal. Entonces, el exsecretario de Hacienda, José Ángel Gurría, estaba parado en mi lugar y dijo, y cito: después del ejemplar proceso electoral de julio pasado, pretendemos que el proceso de transición sea igualmente ejemplar. Es decir, no solo entregaremos buenas cuentas, sino entregaremos bien las cuentas. Las palabras de Gurría reflejan el espíritu de esta administración. Y es que hoy, reconociendo todos los retos que enfrenta nuestro país, la economía es fuerte y sus finanzas públicas son sanas. Decirlo es simple, pero en los últimos 6 años, México enfrentó un complejo entorno global que pudo haber impactado profundamente en la economía familiar si no se hubiera manejado las finanzas públicas de manera prudente y responsable. Los choques externos que enfrentamos del 2014 al 2016 no fueron menores. El precio del petróleo bajó 70% y la producción industrial de Estados Unidos disminuyó casi 2%, lo que impactó negativamente la demanda de nuestras exportaciones. Para dimensionar estos choques, podemos regresarnos a lo que ocurrió a principios de los 80s, luego otra vez al inicio de este siglo y en la crisis del 2008 y 2009. Estos habían sido los últimos 3 periodos que nuestro país sufrió choques externos, incluso de menor magnitud, y en todos ellos la economía mexicana se contrajo y el empleo formal se vio afectado. Sin embargo, esta vez eso no ocurrió. En ningún momento caímos en una recesión ni tuvimos inestabilidad en el sector financiero, como cabría esperar en una economía que recibe choques de esta dimensión. Por el contrario, en estos 6 años, la economía mexicana creció 2.5% anual y el empleo formal creció a una velocidad récord del 4% anual. Si bien hay que reconocer que no es el crecimiento al que debemos aspirar los mexicanos,
Es un crecimiento que, a pesar de los factores en contra, nunca se detuvo y que supera al de las economías con las que tradicionalmente se nos compara, como Argentina, Brasil, Chile, así como las de países desarrollados como Alemania, Estados Unidos y Francia. ¿Cómo explicamos esto? La razón es que México tomó decisiones difíciles, no siempre populares, pero sí responsables y necesarias. Por eso, quisiera señalar qué se hizo distinto para que, a pesar de tener un entorno adverso, nuestro país siguiera creciendo y se generaran más empleos. La respuesta tiene dos partes. Bla. El mismo pinche discursito de Peña Nieto. Se tuvieron que tomar decisiones difíciles por el bien de los mexicanos. Y tiene el descaro el secretario de Hacienda y Crédito Público de decir que Andrés Manuel recibirá finanzas estables, economía estable y finanzas saludables. ¿Sí? Con todas sus letras lo dijo el secretario de Hacienda y Crédito Público ayer en su comparecencia en la Cámara de Diputados. Y bueno, pues tan es así que se ganó el aplauso, los halagos de el conocido en las redes sociales como el clavillazo, Enrique Ochoa Reza, el expresidente nacional del PRI, que salió literalmente a besar los zapatos de el secretario de Hacienda y Crédito Público y de Enrique Peña Nieto. Esto es lo que dijo en tribuna Enrique Ochoa Reza, el expresidente nacional del PRI. A partir de su respuesta puntual, señor secretario, han quedado claros dos elementos sobre el nivel de endeudamiento del país. En primer lugar, durante la administración del presidente Enrique Peña Nieto, fue posible sobreponerse a un contexto internacional complejo que incluyó un desplome en los precios del petróleo y se defendió el manejo responsable de la deuda. La deuda pública ahora representa cerca del 45% del PIB, la gran parte de ella a largo plazo y a tasa fija, cuando hace algunas décadas representaba más del 100% del PIB y era mayoritariamente de corto plazo y a tasas variables. Estos cambios en el monto de la deuda, en su tasa de interés y en su plazo, son muy significativos para el bienestar de México y esto se refleja en un manejable costo financiero de la deuda. En segundo lugar, en un par de meses corresponderá a esta legislatura discutir y aprobar el nivel de endeudamiento que le será autorizado al nuevo gobierno de la República a través de la Ley de Ingresos de la Federación. Tendremos esa discusión pública en esta Cámara de Diputados en un contexto económico estable, sin crisis económica y con la inflación más baja en 40 años. Además, contaremos como nación con la firma del acuerdo comercial USMECA entre Estados Unidos, México y Canadá y con mejores precios internacionales del petróleo, los cuales se han incrementado en las últimas semanas de manera considerable. Por ello, es altamente probable que el nuevo gobierno inicie con la mezcla mexicana de petróleo por arriba de $80 por barril, cuando el gobierno que cierra tuvo precios promedio anuales de $42 por barril en los últimos 3 años. Descansará en nuestra legislatura, compañeras y compañeros diputados, analizar, debatir y supervisar para que la estabilidad económica existente y el bono petrolero que se avisora permitan mantener un nivel de deuda pública responsable y que se logren mayores beneficios en el bolsillo de la economía familiar. Señor secretario. Puede concluir, señor secretario. Gracias, presidenta. Señor secretario, concluyo. Usted ha sido un servidor público que se ha caracterizado por su preparación, por su esfuerzo y por su talento. Lo pienso así desde que usted trabajaba en los gobiernos de Acción Nacional. Pésale el trasero, cabrón. Esperemos que las preguntas de ese partido provengan de la razón y no del insulto, que vengan de la cabeza y no del hígado. Muchas gracias. Bueno, vaya declaraciones de Enrique Ochoa Reza. Se puso caliente la cosa y quiero presentarles ahora a Gerardo Fernández Noroña, el diputado federal del Partido del Trabajo y vicecoordinador de la bancada del Partido del Trabajo, quien ya nos tiene acostumbrados a estos discursos duros, críticos, fuertes, y creo que hace preguntas muy importantes, más allá de todo esto, de lo que se jacta el secretario de
finanzas saludables, economía estable, la que va a recibir Andrés Manuel, el petróleo de la que habla Enrique Ochoa Reza. A ver, vamos a poner las cosas en la mesa. Y es lo que hace Gerardo Fernández Noroña. Presta atención. Secretario, compañeros diputados, compañeras diputadas, el secretario aquí nos mencionó que la reforma energética era una reforma exitosa. La pregunta es ¿para quién? Ustedes, su gobierno, promovió que iban a bajar las gasolinas, que la competencia lo generaría, está la British Petroleum, la Shell, la Repsol y un largo etcétera, y la gasolina cara, pedorra, la misma en todos lugares, en ascenso, es terrible, es un golpe bárbaro a la economía familiar. Y es falso que haya sido un beneficio. Promueven como un éxito que Pemex pagaba el 39% del presupuesto y ahora solo paga el 17%. ¿Quién paga la diferencia, secretario? Yo sé quién la paga, el pueblo, pero yo le pido que nos explique cuánto se recaba por impuesto en gasolinas. Esa es una bomba de tiempo que nos han dejado. Ha habido rebeliones en nuestro país en contra de los aumentos a la gasolina, y los aumentos al gas, y los aumentos a la energía eléctrica. Nos dice de la deuda externa muchas cifras, pero no nos dice que aumentó 44.20% en este sexenio. ¿Cuál es la cifra exacta? ¿Por qué no se hizo con fundamento en el artículo 73, fracción octava, numeral 1, para proyectos productivos? ¿Cuánto de esa deuda, si es así, se está invirtiendo en el nuevo aeropuerto que se pretende construir en el lago de Texcoco? Los casos de corrupción andan por 93,000 millones de pesos. ¿Cuánto de este dinero se ha recuperado? Se nos menciona como un éxito que haya aumentado en 30 millones el número de contribuyentes, pero se les ha perdonado 6,982 millones de pesos a personas morales con Carlos Slim a la cabeza. ¿Por qué no metieron a los 50 contribuyentes que concentran 500 millones de dólares o más, y particularmente a los 16 que concentran 143,000 millones de dólares? De manera puntual le pregunto cuánto pagan esos contribuyentes. Yo sostengo que prácticamente no pagan. ¿Cuánto costó la construcción de la Terminal 1 y 2 del Aeropuerto Benito Juárez durante 66 años y cuánto implicaría tirarlo? ¿Cuánto costó el Aeropuerto Militar de Santa Lucía? ¿Cuánto costaría de mantenimiento hacer el aeropuerto en el lago de Texcoco? Le pregunto también, es poco el tiempo que tenemos, pero le pregunto dónde están las 10,000 viviendas que dice el secretario de Desarrollo Social se han construido para los damnificados, cuánto dinero ingresó de apoyo a los damnificados del sismo, cuánto fue nacional, cuánto del Fondem, en qué lugares ha sido entregado eso, porque hasta hoy yo sé que no se ha construido una sola vivienda para los damnificados del sismo. Finalmente sostiene que se disminuyó 2% la pobreza. En este país, si naces pobre, mueres pobre. Hay niños y niñas pidiendo limosna y trabajando. 200,000 millones de dólares de inversión extranjera, ¿cómo se traduce eso en impuestos? Por sus respuestas, mucho se lo agradeceré, y si no le da tiempo me las manda por escrito. Muchas gracias, diputado. Para dar respuesta tiene la palabra el secretario de Hacienda y Crédito Público, hasta por 3 minutos. Con su venia, señor presidente. Adelante. Muchas gracias, diputado Gerardo Fernández Noroña, por sus preguntas. Voy a intentar responder las más posibles y me comprometo a mandarle puntualmente cada una de las preguntas, una respuesta puntual a cada una de las preguntas que hizo. En ningún orden en particular, el tema de la reconstrucción. Se ha estimado un costo con cargo
al sector público de 38,000 millones de pesos. De esos, 29,000 millones de pesos son a cargo del Fondem y 8,400 millones de pesos son con cargo a las aportaciones estatales. El sector asegurador ha estimado daños por 52,000 millones de pesos, de los cuales casi 20,000 son a infraestructura pública y 32,000 a infraestructura privada. Como sabes, se entregaron poco más de 166,000 tarjetas con apoyos para reconstruir la vivienda de daños parciales y también para gente con daños totales. Para el daño total fue por tarjeta o por beneficiario un total de 120,000 millones de pesos y para daño parcial 15,000 millones de pesos. Sobre la deuda total del sector público, como lo mencioné, son 45 puntos del PIB. Esto equivale a 10.2 millones de pesos. De estos, 3.7 es la deuda externa y 6.5 es la deuda Párale ahí, porque obviamente en 3 minutos al secretario de Hacienda y Crédito Público no le alcanzó para responderle todas las preguntas a Gerardo Fernández Noroña, pero ¿estaba nervioso o no estaba preparado para recibir la metralla de Gerardo Fernández Noroña, ¿no? No, y habrá que preguntarle a Gerardo Fernández Noroña si sí le mandó Lex Luthor González Anaya esta cantidad de respuestas que promete, ¿no? Porque la verdad es que está yéndose por la tangente, en mi opinión, una vez más. No queda claro lo del Fondem, no queda claro por qué no han dado dinero a los damnificados de los terremotos, como él dice que sí lo han hecho. La verdad es que nos encantaría obtener ese documento, hacerlo público, que la gente se dé cuenta realmente de las respuestas, que sepan si realmente está contestando González Anaya, y a quien estoy diciendo yo Lex Luthor, pero... Bueno, oye, Toño, y terminó en chispas, en sapos y culebras. Cuando el PRI quiso reventar esta comparecencia, se encabronaron porque terminó así, con las palabras de Dolores Padierna, y el PRI se molestó. Los diputados del PRI se sintieron muy ofendidos y vean nada más cómo todo se tornó en gritos y aquí están las imágenes de lo que pasó al final de la comparecencia del secretario de Hacienda y Crédito Público. De cuentas, aquí se han vertido datos, cifras que es necesario precisar a la luz del contenido del documento que fue recibido por esta soberanía. El informe es una amplia explicación de las reformas estructurales que, según prometió Peña Nieto, harían mejorar la economía y, sin embargo, la realidad y todos los datos oficiales contradicen esas expectativas. A la fecha, por ejemplo, se han otorgado 107 contratos para la exploración y explotación de hidrocarburos, con una inversión prometida de 160,000 millones de dólares durante 2015 a 2024, es decir, un promedio de 5,000 millones anuales. Pero lo que dice el informe es que a diciembre de 2015 a junio de 2018, en 2 años y medio, solo han invertido 733 millones de dólares, el 12.4% de lo comprometido. Ese es el resultado de la inversión energética. En los primeros años, perdóneme, aquí doy yo la palabra y estoy en el uso de la palabra, usted no me puede interrumpir. Pido a los diputados guardar silencio, guardar compostura, sentarse, porque este fue un acuerdo de la mesa directiva. Y vamos a concluir con la intervención del diputado Ramírez Cuellar, porque
estamos en el Poder Legislativo y el Poder Legislativo es el último que tiene la palabra, no el Poder Ejecutivo. Por eso estoy hablando yo a nombre del grupo mayoritario en esta Cámara. Concluyo y pido guardar silencio y respetar el acuerdo. En los primeros años de gobierno se logró mantener la inflación dentro del rango del Banco de México. Sin embargo, en 2017 la inflación se disparó debido a la liberalización de los precios de los energéticos, lo que ha continuado en todo el año 2018. Las finanzas públicas que dejará la administración de Peña Nieto al próximo gobierno son muy preocupantes y van a limitar el desarrollo en adelante. Durante los años del gobierno de Peña Nieto se recurrió al endeudamiento para compensar la caída de los ingresos petroleros y llevaron la deuda a casi 50% del Producto Interno Bruto, haciéndose ahora insostenible. En conclusión, el informe hace un análisis. Ruego a los diputados del PRI guardar silencio y sentarse en sus sillas. A ver, guarden silencio y siéntense. Estamos respetando un acuerdo de la mesa directiva. Estamos en el Poder Legislativo y no será la visión del Ejecutivo lo que prevalezca en este recinto. Nosotros, la mayoría democrática, vamos a cambiar el modelo económico. Haremos finanzas públicas basados en la austeridad republicana y le daremos vuelta a la historia. ¡Que viva la mayoría democrática que ganó en la elección! Esta presidencia da por concluida la comparecencia del secretario de Hacienda y Crédito Público ante esta soberanía, en cumplimiento con los artículos 69 y 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En el PRI no solamente son cínicos, son descarados, son sinvergüenzas, sino que además también son malos perdedores. Les arde, le ofrezco una disculpa a la abogada Lourdes Monteagudo y a Nayacín Vázquez, presidenta de Asociados de México, con quienes vamos a platicar en unos minutos de inmigración, de los temas de inmigración para la gente migrante que también están pendientes de estos temas, pero les arde el sisirisco, que parecen niños chiquitos, gritando así como cuando pides un dulce y no te lo dan, o cuando pides la palabra en la escuela y desde el pupitre estás gritando. Así parecía, veías a René Juárez Cisneros, el expresidente nacional del PRI, enojado. ¿Por qué? Porque le refutan al secretario de Hacienda y Crédito Público su comparecencia, su informe. No han entendido que ahora la mayoría, después del 1 de julio, la mayoría en ambas cámaras, en el Senado y la Cámara de Diputados, tiene la responsabilidad, y qué bueno que en esta ocasión les pone en su lugar Dolores Padierna, la vicepresidenta de la Cámara de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, que los pone en su lugar un Gerardo Fernández Noroña y otros diputados que también hablaron fuerte, que entiendan que la mayoría tiene un mandato popular, y el mandato popular es que se hagan cambios y también que nos dejemos de las mismas estupideces de siempre. A nombre del presidente van a su comparecencia los secretarios de Estado, le besan la mano, por no decir que le besan otra cosa, y nadie dice nada, Toño. Así como. No, y más que una ofensa contra ellos que podemos hacer aquí desde Sin Censura, yo creo que lo que verdaderamente les molesta, les duele, es la verdad. Es que aquí la mayoría de Morena no está aceptando un informe de mentiras, no está aceptando la realidad que nos está planteando, que no es realidad, pero bueno, el panorama que nos está planteando el Ejecutivo, que es el presidente de la República mediante su secretario de Hacienda.
nos está dando mentiras, nos está revelando algo que no es verdad. Entonces, a ellos, ese desplante que tienen de levantarse, de gritonear, de sacar, casi bufar, ¿no? De sacar espuma por la boca y etcétera, es porque les están diciendo sus verdades. Yo te voy a decir una cosa, Toño, para dejar claro esto. ¿Le creemos a Enrique Peña Nieto y a sus 40 ladrones? ¿O le creemos a Andrés Manuel López Obrador, por el que votaron más de 30 millones de mexicanos por un cambio? Andrés Manuel López Obrador dice que le dejan un país en bancarrota. La mayoría de los legisladores votados por el pueblo para que estén en la Cámara de Diputados dicen que van a recibir un país con situación complicada. ¿Le creemos a ellos o le creemos a Enrique Peña Nieto, que vengo criticando desde el inicio del programa y desde hace años, obviamente, que nos pinta un país color de rosa y va un secretario de Hacienda y Crédito Público a decir pues que son unos chingones? No, es que te digo una vez más, no es creerle a Peña Nieto, creerle a López Obrador, no es creerle al PRI o creerle a Morena, en mi opinión, es ver la realidad, es que la gente nos diga, es que la gente de a pie, la gente que sufre, nos diga realmente si hay un avance absoluto en las finanzas mexicanas, si ellos pueden en estos momentos pedir un préstamo para comprar una casa con un salario miserable. Vamos, o sea, eso es lo que nos define en cuanto a todo esto. Ni siquiera es creerle a López Obrador o creerle a Peña Nieto. A lo que voy, Toño, es el concepto de México que tenemos. Hay dos conceptos de México, dos visiones de México. La visión de López Obrador y la mayoría hoy en las cámaras de ver al pueblo, o la visión de Peña Nieto y su gabinete de ver al cielo. ¿Me explico o no? Sí, no, definitivamente. Eso es lo que no han entendido en el PRI. Que siguen con esa idea de las cosas están bien acá y que chinguen su madre allá. Más o menos va por ahí, ¿no? Y desafortunadamente no se pudo prohibir ese partido, no se pudo inhabilitar a todos los priistas de la función pública por siempre, no se pudo, siguen ahí, son poquitos, pero siguen ahí y seguirán bufando, seguirán sacando espuma por la boca. Aquí más bien también creo que la moraleja para todos nosotros, la respuesta que debe haber en estos momentos es no volver a votar por el PRI, dése usted cuenta de lo que está pasando, vamos a ver esta realidad. Si bien las instituciones mexicanas, el gobierno de transición, el nuevo gobierno de transición no va a acabar con ese partido, usted sí puede, no votando por ellos. Si usted es militante del PRI, ¿no se siente defraudado de todo esto? ¿No se siente defraudado de que todo el mundo le llame corrupto? Y el día que se lo merezca el PAN y el PRD y Movimiento Ciudadano, el propio Morena, si se lo llega a merecer, también lo diremos con todas sus letras, porque nuevamente le digo, nosotros tenemos autoridad moral para cuestionarlos a todos. Somos un medio independiente, libre como el viento. Nunca hemos recibido ni queremos dinero de gobiernos. Así el gobierno esté en manos de Enrique Peña Nieto o va a estar en manos de López Obrador. Nunca hemos recibido ni queremos dinero ni del PRI, ni del PAN, ni del PRD, ni Morena, ni de nadie. No tenemos amigos en la política. El político que diga que es mi amigo está mintiendo. Y más aún, no tenemos interés en el hueso. Nosotros no queremos terminar de voceros de López Obrador o de la Cuarta Transformación, ni de nada que se le parezca. No queremos contratos comerciales. Aquí avanzamos gracias al apoyo que recibimos ya por años de nuestros patrocinadores, como la abogada Lourdes Monteagudo y Ana Yacín Vázquez, presidenta de Asociados de México, que todos los jueves están aquí para proveer información de inmigración. Como los patrocinadores que ofrecen productos y servicios a través de Sin Censura. Gracias a ellos, a empresarios comprometidos, seguimos adelante. Y gracias a los donativos, a las aportaciones que ustedes hacen a Sin Censura como audiencia, para que exijan más y mejores contenidos. Gracias a los benefactores de Sin Censura, que cada vez son más, porque creo que cada vez son más las personas que se dan cuenta que nosotros sí hablamos como los chayoteros, no se atreven, no les interesa, no les conviene, porque no van a morder la mano que les da de tragar. Ni aquí somos apapachadores de nadie.
Gracias al superchat de Juan C. Juárez, que nos manda un superchat de $3. Gracias a Carlos Flores Vaca, que nos manda un superchat de 20 pesos. Dice: hola, buenos días para todos. Gracias por su información. También le quiero agradecer los últimos superchats que hemos recibido. Son los de ellos. Dice Ezequiel Morales, nos manda un superchat de $5. Saludos a mi hermano Abel y a mis sobrinos. Pues mándanos decir quiénes son tus sobrinos, mi querido Ezequiel. Con mucho gusto los saludamos y en dónde nos están sintonizando. Eric Campos nos manda un superchat de $8. Oscar Ramírez nos manda un superchat de 20 pesos. Otro superchat de 20 pesos de Oscar Ramírez. Daniel Tobón, un superchat de $5. Y bueno, pues a todos les mando un saludo. Les